Me falta una última cosa. Espera, yo guardo y exporto, porque esto los tengo que subir. Entonces, no lo subí ayer, pues por esa razón. Entonces, ahora vamos con el tema de Quasar. Entonces, en Quasar hay una clarificación que tengo que hacer. Espera, yo abro lo doy nuevo y abro un archivo. Entonces, yo lo tenía por aquí. Dame un segundito. Entonces, esto es acá, esto es acá. Y esto vendría siendo la última diapositiva que toqué ayer, que sería esta, la 10. Bueno, esto obviamente pues aquí. Entonces vamos no, claro, la última que toqué es la que acabo de guardar, por obvias razones de la vida. No, esta de acá. Entonces tenemos, sería la 11. Y me pide buscar el PDF, porque es que estoy en otro computador. Las rutas son diferentes. Entonces, esto sería, bueno, fundamentos de análisis y diseño de algoritmos. Clases, esto sería acá en ordenamiento y tenemos en Quasar. Entonces voy a hacer una pequeña claridad, ¿vale? Entonces resulta pues que ya partition, todo eso ya lo he explicado. Igual este video lo voy a colocar despuesito. Es cómo funciona esto, ¿sí? ¿Qué hace partition? Lo que hace partition directamente es crear como dos arreglos, básicamente. Este arreglo que tiene los que son menores o iguales que el pivote. En este caso el pivote era 5. Entonces, aquí quedan los menores iguales que el pivote y aquí quedan los que son, perdón, menores estrictos que el pivote y acá quedan los que son mayores que el pivote. Entonces, ¿qué pasa acá? Se nos van a crear dos instancias de Quasar. Va a crear una instancia que va los que son menores que 5 y otra instancia que son los mayores que 5. Entonces, van a haber dos llamados a partition, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? De ir partiendo hasta llegar a elementos de tamaño 1. Cuando usted llega a elementos de tamaño 1, ya está ordenado. Y este algoritmo tiene la propiedad que cuando usted termina de ordenar, o sea, cuando usted termina los llamados, ya con los intercambios que hizo, está ordenado. A diferencia de Mersor, que tiene que devolverse y combinarlos. O sea, ¿se acuerdan que en Mersor quedaba un pedazo ordenado y otro pedazo ordenado y usted tenía que hacer un ordenamiento interno? Quasar tiene la ventaja de que usted no necesita hacer eso. Ya cuando usted hace la división, o sea, con el divide, usted va ordenando al mismo tiempo. Entonces, por eso es que este algoritmo de evidencias es de los preferidos, porque hace menos operaciones. Y estadísticamente es mejor que Mersor. Sí, estadísticamente es mejor que Mersor. Y es el que se utiliza realmente. Usted cuando vea un método SOR, miren, por ejemplo, me damos un método SOR en Java, que es como uno de los lenguajes más populares. Entonces, este SOR en Java, array sort, vamos a ver el API, quiero ver el API, quiero ver en el API, o sea, en el API de Oracle. Entonces, arrays, y por acá está en sort. Cuando usted hace sort, bueno, sort, bueno, descripción implementations, ok, no tiene que ser Mersor, pero este tiene que ser estable. Vamos a ver que creo que utiliza Quasar, si no estoy mal. Ajá, mira, utiliza Quasar. Resulta que, pues, nosotros podemos tener varias implementaciones de Quasar. Eso es lo que les voy a explicar el próximo viernes. Es que Quasar, pues, tiene este problema que si el pivote es el mayor, pues nos va a quedar una mala partición. Lo ideal es que la partición esté aproximadamente por la mitad. Si la partición está por aquí o la partición está por acá, vamos a tener el problema de que eso nos va a dar prácticamente n cuadrado. Cuando resolvamos la complejidad, nos va a dar n cuadrado. Entonces, ese es el problema de Quasar. Quasar debería haber una partición de tal manera que quede más o menos por la mitad. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Es escoger arbitrariamente un valor, o la otra es mirar la media estadística de eso y basarse en la partición de eso, o sea, la media. Se saca la media y uno hace la partición en base a la media, pero a veces uno es de malas y bueno. Entonces, en ese sentido, Quasar es inestable con respecto a Mersor. Y Mersor es estable porque siempre te parte a la mitad, sin importar lo que pase. Entonces, esto corre el peligro de que pase a n cuadrado. Entonces, pues eso lo explicaré ya con más detalle en la próxima sesión. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos dos instancias. Entonces, van a haber dos llamados. Vamos a llamar partition desde 1 hasta 3 y vamos a llamar partition desde 4 hasta 8. Entonces, vamos a aplicar el algoritmo sobre los otros pedazos del algoritmo que quedaron.
Entonces, en el primer caso el pivote es 3 y en el segundo caso el pivote sería 8. Entonces, como el pivote es 3, acá, como el pivote es 3, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que va a quedar partido aquí, ¿sí? Va a quedar aquí los menores que 3 y al otro lado van a quedar los que son mayores o iguales que 3. Y lo mismo pasa acá. Como el pivote es 8, entonces va a quedar la partición aquí. Entonces vamos a tener otros dos llamados. Partición de 1 en 1. No hay que hacer nada. Eso está ordenado. Y luego partición entre 2 y 3, que sería estos dos. Pero ¿qué pasa? Como el pivote es 3 y 4, no va a pasar nada. Como esto está ordenado, realmente partición no va a hacer nada. Esto va a quedar así. ¿Y ahora qué sucede? Cuando llama partición entre 4 y 6, que es este pedazo, ¿qué va a pasar? En un lado van a quedar los menores que 6, o sea, va a quedar aquí 5 y aquí va a quedar 6 en este pedazo. Entonces, 5 y 6. Y acá, 9 y 8, pues el pivote es 9. Va a quedar 8, 9. Como ves, va organizando a medida que va llamando partition, se va organizando. Y cada vez que usted hace las particiones, el arreglo queda ordenado de esa manera. Porque siempre va a conservar la misma propiedad de que en un lado van a estar los mayores a un valor y en otro lado van a estar los menores. Y usted a medida que va haciendo las particiones hasta llegar a casos de tamaño 1, o sea, por ejemplo, partición de 1 a 1, entonces en ese caso va a llegar directamente al ordenamiento de SA. Eso es lo que pasa en estos llamados. Entonces, 1 a 1 está resuelto. Luego acá 2, 3 está resuelto. Realmente pues, no hay que hacer nada. Y vamos a tener partición entre 4 y 6 y finalmente entre 7 y 8. Cuando hacemos partición entre 4 y 6, va a quedar 5, 7, 6. Y cuando hacemos partición entre 7 y 8, va a quedar 8 y 9. Entonces, esto ya está resuelto, esto ya está resuelto y nos faltaría resolver esto. Y aquí nos quedaría partición entre 4 y 4, que es este, y luego partición entre 5 y 6. Cuando usted hace partición entre 5 y 6, ¿qué va a pasar? El pivote es 7 y este 7 pasa para acá. Quedaría 6, 7. Y ya allí el arreglo queda ordenado. O sea, los mismos llamados de partición, cuando usted los va llamando sucesivamente hasta llegar a tamaño 1, o sea, es una división que se hace, entonces paulatinamente va ordenando el arreglo. Esa es la magia de Quasar. Pero ¿qué pasa? Tiene que haber un buen pivote. ¿Sí? Un buen pivote es algo que más o menos me quede la mitad en un lado y la mitad de otro lado. Porque si tengo llamados, por ejemplo, de n-1, pues me va a dar n cuadrado. Entonces, paulatinamente se van resolviendo los llamados y nos van a quedar llamados de tamaño 1. Los llamados de tamaño 1 no hay que hacer nada, son llamados que ya están resueltos directamente. Entonces, al final van a quedar llamados de tamaño 1. Usted puede ver acá. Y al final nos va a quedar el arreglo ordenado. No sé si así ya entiendes un poco mejor cómo se trabaja ese procedimiento partition y cómo a medida que yo lo voy llamando, ese procedimiento me va ordenando. O sea, que yo lo voy llamando de acuerdo a las particiones que me hace. No sé si queda un poco mejor. Sí. Igual yo le dije que voy a volver a ver este video por lo menos 2 veces. Listo, dale. No, Por cualquier cosa me la... preguntas. sí. Listo. O sea, mira que lo interesante de este algoritmo es que a diferencia del Mersor, el Mersor, si recuerdas, teníamos que devolvernos para ir pegando. Sí. Pero en este no necesitamos. Cuando usted divide y llega al fondo, ya con los intercambios que hizo, ya tiene resuelto el problema. Entonces, por eso este algoritmo les gusta más. Pero este algoritmo tiene un problema. Bueno, entonces, esto pues ya lo hemos hecho. Este algoritmo tiene un problema. Este algoritmo tiene un problema, es que puede suceder lo siguiente, que usted tenga un arreglo, por ejemplo, tenga un arreglo, así, y la partición le quede de la peor forma posible. ¿Cuál es la peor forma posible? Que usted, por ejemplo, tenga el mayor. Entonces aquí nos va a quedar n-1 y aquí nos va a quedar 1. Entonces, ¿qué va a pasar? La relación de recurrencia que va a aparecer es t de n igual a tn-1 más 1. Y esto nos cuesta o tn al cuadrado. Y pues es tan malo como inserción solo. Sí, es tan malo como inserción solo. Entonces, el problema es la elección del pivote. Sí, el problema es la elección del pivote. Eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Que cuando si escogemos bien el pivote, entonces ahí ya tenemos que nos va a dar aproximadamente por la mitad. Y la relación de recurrencia que nos va a salir es T de n es igual a 2 veces Tn medios, o sea, 2 problemas de Tn medios más 1, y esto nos da n log de, ¿sí? Que es una cota, pues mucho mejor. ¿Sí? Nos va a dar una cota mucho mejor.
Entonces, eso es lo que vamos a manejar ya en la próxima sesión. Entonces, bueno, Decelo corre y corre tan lento como inserción solo. Entonces, este algoritmo pues tiene esa característica. Recuerde que este es el llamado que sea, o sea, los llamados sucesivos a partition depende. Recuerde que el Q es donde se parte. O sea, el arreglo nos va a quedar así. Cuando aplicamos partition, va a quedar un punto P, un punto Q, perdón. En este punto Q quedan los que son menores que el pivote. Y el Q más 1 en adelante quedan los que son mayores que el pivote. O sea, usted haciendo ese ordenamiento parcial paulatinamente, a medida que lo va haciendo de esta manera, miren que vuelve, o sea, cada vez que usted llama Quasar, usted llama partition. Entonces va a quedar desde, o sea, luego usted aplica partition sobre esto y sobre esto. Salen dos llamados. Por eso es que salen dos llamados. Entonces, al salir dos llamados, pues usted ya tiene esto acá está pseudo ordenado. ¿Por qué? Porque usted acá tiene los menores que un valor y usted tiene los mayores o iguales a ese valor acá. Vamos a ver, mayores o iguales. Entonces, en ese punto, usted ya tiene en ambos lados ese pseudoordenamiento. Y a medida que va partiendo, el algoritmo se va ordenando por sí mismo. Esa es la magia del Quasar. Por eso es que el Quasar es uno de los algoritmos preferidos en las implementaciones. Eso sí, tiene ese problema de la inestabilidad. ¿Cómo garantizamos estabilidad? Hay varias formas y vamos a ver una que se llama la selección aleatoria del pivote. No vamos a seleccionar el pivote arbitrariamente, vamos a seleccionar el pivote arbitrariamente. ¿Por qué? Porque estadísticamente podemos garantizar, podemos buscar que estadísticamente la partición sea aproximadamente por la mitad. ¿Qué pasa con Mersor y qué ventaja ofrece Mersor? Que básicamente siempre es n medios. Yo solo puedo preguntar, por ejemplo, en el examen. ¿Cuál es la ventaja del Mersor frente al Quasar? Ah, pues que el Mersor siempre hace partición a la mitad y nos garantiza llueve, trueno, relampaguee, n medios. ¿Cuál es el problema del Quasar? Que en el peor caso usted puede tener una partición de n-1 y nos va a salir esta otra relación de recurrencia que nos da n cuadrado. TDN es igual a TN-1 más 1. Eso es n cuadrado. Entonces, eso es un caso muy malo. Bueno, Juan Fernando, le agradezco infinitamente que haya venido hoy, pues bueno, no suele hacer una clase de un solo estudiante, pero bueno, bacano. Se nota que estás interesado y bueno, eso no necesito más. Entonces, espero la explicación de la primera parte le haya colaborado pues en lo que usted necesitaba para el taller. Entonces, en breve, en la tardecita, encontrará estos videos subidos al Listo, canal. Listo, Fernando. perfecto. Le deseo un feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo Igualmente, viernes. profe. Listo, dale. Listo. Bueno, chao. Dale.